Muy bien, jóvenes, el siguiente video, la siguiente clase, el siguiente tema. Vamos a ver cómo se llama. El siguiente tema se llama paralelismo y perpendicularidad. ¿Qué es el paralelismo y qué es la perpendicularidad? Muy bien. Su nombre es muy simple, su nombre es muy fácil de identificar. Hablamos de paralelas y de perpendiculares, pero para esto tenemos que entender o tenemos que comprender a qué se refiere ambos, ¿de acuerdo? ¿A qué se refiere ambos? Es decir, vamos a ver. Lo primero, vamos a hablar del paralelismo. Ese paralelismo, ¿a qué se refiere? Cuando hablamos de paralelismo tenemos que entender que estamos hablando de una representación que puede ser de dos rectas, pueden ser dos semirrectas o pueden ser dos segmentos de recta. En este caso vamos a hablar de la recta A y B. La recta A y B. Muy bien. La recta A y B tienen sus dos direcciones infinitas y ya están ahí trazadas. Muy bien. Para el siguiente tenemos que la recta que va en este otro sentido y que vamos a designar como la recta que va desde C hasta D, que es la recta C y D. ¿Qué características tiene? Vamos a ver, vamos a mover este de aquí y lo vamos a poner abajo para que nos sea más fácil. C y D. Bien, la recta C y D. Resulta que si yo pudiera tener, o más bien, si yo tengo forma de medir la distancia que separa, la distancia 1 que separa a las dos rectas, esta distancia 1 debería de ser la misma en este otro punto. Digámoslo aquí como distancia 2. Y en este otro punto, digámoslo aquí también, la distancia 3. Luego entonces, para que puedan ser la recta A y B paralelas a la recta C y D, la distancia 1 debe de ser igual a la distancia 2 y a su vez debe de ser igual a la distancia 3. Es decir, al tener la misma distancia constante en la separación de ambas rectas, jamás estas rectas podrán llegar a tocarse. Luego entonces, eso significa que son paralelas, jamás se van a tocar. La distancia puede variar, pueden estar separadas desde un simple milímetro hasta 10 kilómetros, cualquier distancia, pero siempre van a ser paralelas porque jamás se van a tocar. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría entonces si yo tuviese la recta A y B y resulta que mi siguiente recta C y D tuviesen lo siguiente, que en lugar de que esta distancia, la distancia 1,
la tengo ya especificada y resulta que acá la distancia 2 es menor a la distancia 1. ¿Qué sucede? Aparentemente aquí lo veríamos a simple vista, diríamos, no, pues son paralelas. Pero supongamos que esa pequeña diferencia, esa diferencia insignificante, esta, fuese tan solo de 1 milímetro. Si lo vemos desde aquí, pues es imperceptible. Pero imaginémonos que estas rectas estuvieran creciendo en este sentido. A lo mejor dentro de 10 kilómetros va a pasar el siguiente fenómeno. Imaginémonos que estamos más allá. ¿De acuerdo? Imaginémonos que estamos más allá. Y resulta que el más allá es aquí, este punto. Resulta que aquí seguimos teniendo la recta A y B, porque sabemos que es infinita y crece y crece y crece. Pero resulta que como la recta C y D está ligeramente inclinada, pues a lo mejor aquí ya después de 10, 15 o 20 kilómetros de distancia ya pasó esto. Ya tenemos este punto aquí. Esto. Es decir, esto. ¿Qué significa esto? Significa que aquí ya chocaron. El simple hecho de que estas distancias fuera menor significa que esta distancia se fue haciendo más pequeña, ¿no es cierto? Se fue haciendo más y más pequeña, hasta el punto de llegar a chocar con la otra recta. Eso significa que no eran paralelas, tenían un ángulo de inclinación una de ellas y por tanto el paralelismo no existe. Para que fuesen paralelas debemos de tener muy en claro que ambas, cualquiera de las dos, deben de tener exactamente la misma distancia de separación. Eso significa paralelismo. Ahora bien, vámonos al otro punto. El otro punto se llama perpendicularidad. ¿Qué cosa es la perpendicularidad? La perpendicularidad es de alguna manera lo contrario al paralelismo. ¿Por qué? Porque la perpendicularidad sí nos permite generar un choque de ambas rectas. Dicho de una manera correcta o diferente, la definición de dos rectas que son perpendiculares es aquella o son aquellas que se forman o que forman cuatro ángulos rectos. Es decir, vamos a ver. Tenemos nuevamente nuestra recta A y B. Pero ahora nuestra recta C y D está en este sentido. ¿De acuerdo? Este es C y este es D. ¿Qué está pasando? Ahora resulta que tenemos algo muy interesante aquí. Vamos a verlo así en grande. Resulta que esto de acá me está formando exactamente 90 grados. Luego entonces, este de acá también tiene 90 grados y por ende, este de aquí tiene 90 grados y este de acá también tiene 90 grados. Es decir, para explicarlo
de una manera más clara, aquí tenemos un ángulo recto, aquí tenemos un ángulo recto, aquí también tenemos otro ángulo recto y aquí tenemos otro ángulo recto. Es decir, tenemos formados 4 ángulos rectos. Luego entonces, la recta que va, o lo especificamos de manera escrita, jóvenes, la recta que va de A a B es perpendicular a la recta que va de C a D. Y esas son las características que debemos de entender de las rectas, ¿de acuerdo? En este caso, las rectas van a chocar en un solo punto. ¿En cuál punto? En este punto de ahí. Ahí es donde van a chocar esas rectas. ¿De acuerdo? La recta A con B y la recta C y D son perpendiculares, puesto que en el punto donde ellas se intersectan se forman 4 ángulos rectos. Muy bien. En este caso, esto es las definiciones de lo que son paralelas y perpendiculares.